De nuevo, una niña siria que se rinde ante una cámara fotográfica. La imagen fue lograda en un campamento de refugiados de la Cruz Roja en Jordania. Los niños confunden las cámaras con armas y levantan las manos, reflejo del horror de la guerra. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:33 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. 21 expresidentes iberoamericanos denunciarán en la Cumbre de las Américas. 21 expresidentes iberoamericanos denunciarán en la Cumbre de las Américas la alteración democrática que se vive en Venezuela. José María Aznar encabeza la iniciativa. Desde España, presidente del gobierno Mariano Rajoy pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela. NTN 24 y Noticias RCN presentes en la Cumbre de las Américas. Cobertura especial a partir del miércoles desde Panamá. Estados Unidos podría contar con un aliado inesperado en la próxima Cumbre de las Américas en Panamá. Disidentes cubanos y organizaciones del exilio hablan de un complot para evitar su presencia en la próxima Cumbre de las Américas. En dos casos diferentes, 6 colombianos fueron asesinados por sicarios en Venezuela. Denuncian sus familias. Sigue el drama para ciudadanos colombianos indocumentados en Venezuela. Continúan las deportaciones y muchos de ellos permanecen encerrados por temor a ser detenidos. Llamado del Papa Francisco al mundo para proteger a los cristianos. Pide que cese la persecución. Debate en Colombia. Tras el anuncio de la visita del Papa Francisco el próximo año, la gira ya está politizada. Crystal Palace dejó tambaleando al Manchester City. Lo venció y lo dejó a 9 puntos del puntero Chelsea. Y espere el huevo de Pascua más grande y la fiesta de Pascua de los Obama. Empezamos en Panamá, la noticia del momento. El jueves, en la Cumbre de las Américas, 21 expresidentes de Iberoamérica, liderados por José María Aznar, presentarán una denuncia sobre la alteración democrática en Venezuela. El expresidente colombiano Andrés Pastrana hace parte de los firmantes. Nos atiende a esta hora RCN en el lugar de la noticia con Maritza Aristizábal. Maritza, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues es justamente el expresidente Andrés Pastrana quien lidera esta comunicación de 21 expresidentes de Latinoamérica y de España para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela. Esta comunicación se presentará justamente en medio de la Cumbre de las Américas. Le damos la bienvenida al expresidente Pastrana. Bueno, expresidente, ¿cuál es la intención de ustedes de presentar este documento previo a la cumbre en Panamá? Es una declaración firmada por más de 20 expresidentes de España, de América Latina, en que queremos llamar la atención a los presidentes que se van a reunir en la Cumbre de las Américas sobre la violación a los derechos humanos en Venezuela, a las libertades políticas que existen hoy en ese país y adicionalmente también a la posible, como estamos viendo, crisis humanitaria que se puede presentar en Venezuela por el problema económico que en este momento están atravesando. Justamente por eso quiero preguntarle, ustedes han logrado un gran consenso en medio de expresidentes, pero no hay presidentes que se hayan sumado a esa voz de reclamo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo he dicho que es un silencio a veces complaciente, que está viviéndose el interior de los presidentes demócratas de América Latina, que lo que queremos es llamar precisamente la atención. Solo se necesita un país para que invoque la Carta Democrática y así el Consejo Permanente de la OEA para que se analice la situación de Venezuela. Esperamos que por lo menos un presidente, uno no más, pueda pedir esto para que se pueda hacer un análisis en profundidad en la propia organización de lo que viene sucediendo en Venezuela. Es decir, su intención final con esta comunicación y con esta rueda de prensa que darán allí, digamos, en medio de la precumbre de las Américas, es que haya una declaración al final de este encuentro, que este punto de Venezuela sea incluido en la declaración final. Ojalá. Lo que estamos pidiendo y lo que se va a pedir es lo mismo que han pedido la oposición en Venezuela. Cualquier situación que se presente de transición en Venezuela, que pueda presentarse al interior del país, que sea dentro de la Constitución venezolana y dentro de las leyes venezolanas. De eso es lo que se trata. Y por otro lado, llamar la atención de los presidentes también de que hay presidentes o expresidentes demócratas que estamos preocupados con la democracia en Venezuela y que ojalá esos presidentes en ejercicio también se preocupen por la democracia en el vecino país. Expresidente, finalmente quiero preguntarle por la situación en la que están los colombianos allí en Venezuela. Hemos tenido información en los últimos días de asesinatos, de expulsiones. ¿Qué decir frente a eso y de la posición del gobierno colombiano frente a la situación de sus connacionales?
Hace ya cerca de 3 meses yo llamaba la atención a la Cancillería colombiana. Hasta el momento la Canciller no ha tomado ninguna posición frente a esta situación. Es preocupante ver, porque nos los contaron precisamente diputados venezolanos en Caracas, de la situación de los colombianos. Cuando hay un colombiano haciendo cola para comprar los alimentos primarios de la canasta familiar, no se los están vendiendo simplemente por ser colombiano. Hoy tenemos entre 4 y 6 millones de colombianos que pueden estar en Venezuela, que puede venirse un desplazamiento de nuevo hacia nuestro país, a su propio país, hacia Colombia, y que sería una crisis humanitaria que no alcanzamos a medir las consecuencias que pueda tener. Por eso reitero, señora Canciller, por favor, párele atención a los colombianos en Venezuela. Es increíble pensar hoy que es María Corina Machado quien está asumiendo precisamente la defensa de los colombianos en Venezuela, y no es nuestra canciller ni nuestra Cancillería. Expresidente Andrés Pastrana, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de toda esta información con el cubrimiento especial que tendrá el canal RCN y NTN 24 a la Cumbre de las Américas. Es la información por el momento desde el norte de Bogotá. Sigan ustedes en estudio. Feliz tarde. Pues Marixa, justamente la oposición venezolana celebró el pronunciamiento de los expresidentes que será entregado el jueves en la Cumbre de las Américas en Panamá. Que vamos a visitar el último rincón de la tierra para decirle a esas personas que son la mayoría en el mundo, que creen en la libertad y en la democracia, que en Venezuela se están irrespetando los derechos humanos. Y desde España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pidió la liberación de los presos políticos en Venezuela. Aseguró que no hay motivos para que Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, estén tras las rejas. El presidente del gobierno español insistió la mañana de este lunes en la falta de razones para que Leopoldo López y Antonio Ledezma permanezcan encarcelados en Venezuela. Para Rajoy, en el siglo XXI, las personas normales exigen libertad, democracia y respeto a los derechos humanos. A mí me gustaría que esas personas pues no estuvieran en la cárcel, porque considero que no han hecho nada para que estén así. El presidente del gobierno español considera a Venezuela como un país hermano y por eso asegura que espera que su situación mejore. Yo tengo familia que ha nacido incluso en Caracas y me gustaría que las cosas fueran bien, pero en el siglo XXI los comportamientos tienen que ajustarse a lo que son las normas clásicas de una democracia. El presidente Rajoy también se refirió a Cuba y su situación actual. Y nosotros lo que queremos y lo que quiere la inmensa mayoría del pueblo español es que Cuba recupere pronto la democracia, que sea un régimen democrático. Creo que es un país con grandes posibilidades. Sin duda alguna, las relaciones de Estados Unidos con Cuba y Venezuela tendrán protagonismo en la próxima Cumbre de las Américas. Y en la Cumbre de las Américas se dará también el primer encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y Cuba tras el restablecimiento de las relaciones. Vamos a Washington, RCN en el lugar de la noticia con Sonia Schott. Sonia, buenas tardes. Buenas tardes. Cuba podría ser el aliado que Estados Unidos necesita con sus pares en la región. El presidente Barack Obama ha hecho cambios sustanciales en su política exterior. La pregunta es si servirán de dividendos para mejorar sus relaciones con sus pares de América Latina durante esta séptima Cumbre de las Américas que se realiza en Panamá del 10 al 11 de abril. Expertos en Washington opinaron que Estados Unidos podría hacer una gran contribución, tomando en cuenta los nuevos enfoques en la lucha contra las drogas, la inmigración y su apertura con Cuba. ¿Qué países le darán crédito al presidente estadounidense por sus avances por encima del impasse con Venezuela? Será una de las interrogantes entre observadores, pero definitivamente será un termómetro político para medir el estado de las relaciones multilaterales. Colombia está preocupado de dos temas. Un tema obvio es las negociaciones de paz en Havana con el FARC. Y ellos van a estar muy preocupados que como cualquier cosa con Venezuela va a afectar. Bajo el lema Prosperidad con Equidad, Panamá espera que este sea el espacio para que la OEA se reinvente, para que los países resuelvan sus diferencias y, ¿por qué no?, para que Cuba le baje el tono a Venezuela. Esta es la información desde Washington. Ahora volvemos con ustedes a los estudios en Bogotá. Muy bien, Sonia, gracias. Ahora vamos a Miami. Voceros del exilio cubano denunciaron un plan para evitar que asistan a la Cumbre de las Américas en Panamá. RCN en el lugar de la noticia con Orlando Guerrero. Orlando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay preocupación dentro de las organizaciones del exilio y también dentro de la oposición cubana.
dicen que no solamente se le está tratando de restringir el ingreso a territorio panameño a estas organizaciones, sino que además temen que muchas organizaciones no gubernamentales afines a la administración de Raúl Castro pues trate de sabotear o por lo menos entorpecer su labor allí en territorio panameño. El gobierno de Panamá se disculpó, calificó como un error burocrático la retención y las amenazas de deportación que hicieron sus agentes de inmigración contra Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano Osvaldo Payá. Pero los miembros del exilio y de la oposición que pretenden asistir a la Cumbre de las Américas hablan de un complot para evitar su presencia en Ciudad de Panamá. El opositor Jorge Luis Pérez García Antúnez está en Miami. Denunció que la semana pasada fue arrestado cuando salía de la Embajada de Panamá en la ciudad de La Habana. Esto es un complot para quizás garantizar la necesidad de legitimidad que el régimen de Raúl Castro necesita para asegurar el continuismo a partir de estos momentos. Las organizaciones del exilio en Miami señalan que esta clase de incidentes no son accidentales y que en el pasado ya se han presentado en otros foros latinoamericanos en donde el gobierno castrista hace presencia. Lidiar y admitir y reconocer, como está haciendo Estados Unidos, a una dictadura como esta, es abrirle la puerta precisamente a la expansión de la represión castrista por todo el hemisferio. Más de 20 organizaciones del exilio y opositores cubanos dentro de la isla han sido invitados a la Cumbre de las Américas. Mañana partirá una gran delegación desde la ciudad de Miami. Estas organizaciones no hablan de manifestaciones ni de grandes protestas en plaza pública allí en Ciudad de Panamá. Habrá, por el contrario, un gran foro sobre la oposición cubana. Desde Miami, Orlando Guerrero, Noticias RCN. Bien, Orlando, gracias. Y en 2 casos, 6 colombianos fueron asesinados por sicarios en el estado Zulia. Las familias en Colombia denunciaron que 2 de las víctimas eran residentes en Venezuela y que la tercera estaba de turismo visitando a sus parientes. Los 3 hermanos se reencontraron en la ciudad de Cajaseca, en el estado de Zulia, en Venezuela, para pasar los días santos en compañía de sus abuelos maternos. No habían transcurrido 24 horas de su llegada cuando salieron en una motocicleta a recorrer las calles de la población, cuando al parecer fueron interceptados por hombres que se desplazaban en una camioneta y les dispararon. Los 3 habrían muerto en el lugar. Eran unas personas humildes de casa, de familia, y lamentablemente pasa este suceso de 3 hermanos que fallecen todos a la vez. En Betulia, Sucre, sus familiares exigen a las autoridades de Venezuela que esclarezcan el múltiple crimen. Son investigaciones en el otro país y tenemos poca conexión con las autoridades, pero esperamos que se esclarezca esa situación que nos duele tanto el alma. Los hermanos que no visitan a sus padres en Betulia desde hace 2 años tenían planeada una visita para las vacaciones de junio. Yo voy a recordarlos a ellos siempre, que ellos me quisieron mucho, fueron buenos. Yo nunca les oí decir que ellos tenían problemas ni nada. Según la familia, las autoridades del vecino país investigan las causas del triple homicidio y no descartan que se trate de una venganza contra una de las víctimas. Entre tanto, 1.400 colombianos han sido deportados de Venezuela este año. La expulsión ha separado familias. Vamos a Caracas, RCN en el lugar de la noticia con Carmen Andrea Rengifo. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues hay una cifra récord que se ha cumplido durante este año. 1.400 ciudadanos colombianos han sido deportados en el primer trimestre de 2015. 17 deportaciones se dan diariamente y en esta zona, muy cerca al consulado colombiano, donde las autoridades incluso se lo llevan principalmente a quienes salen del consulado porque están buscando la posibilidad de legalizar su condición aquí en Venezuela. Perseguidos, así se sienten miles de colombianos hoy en Venezuela. Tener hijos o pareja nacidos en este país ya no es garantía para evitar una deportación. El papá es venezolano, me dicen que si el papá no es el que la cédula, no se puede hacer nada. El país que un día les abrió las puertas y por el que trabajaron durante años, hoy los rechaza y los vota. Así lo relata esta mujer, hermana de una colombiana que está indocumentada. Ella cuando iba a agarrar la camioneta para venir al trabajo, estaban ya agarrando a toda la gente indocumentada, la estaban montando al camión y deportándola. Algunos colombianos buscan ayuda en el consulado, pero es el Departamento de Extranjería venezolano el que debe otorgarles su estatus legal en el país. Se confirmó también que una delegación liderada por las esposas del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y de Leopoldo López, estarán en la Cumbre de las Américas. Ellas irán en representación de la oposición venezolana. Información hasta ahora de Caracas. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, gracias. En Colombia, el procurador general Alejandro Ordóñez le exigió al presidente Santos que le entregue la lista de militares que, según el jefe de Estado, no están cumpliendo órdenes y están dividiendo a las fuerzas militares por el proceso de paz. La declaración se produjo en un comunicado de Ordóñez luego de un duro cruce de declaraciones entre él y Santos por las divergencias que sostienen sobre el proceso de paz con las FARC.
Dura acusación del expresidente Uribe contra el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Uribe aseguró en su cuenta de Twitter: Vargas Lleras y políticos del gobierno amenazan a ciudadanos del Amazonas para que no elijan gobernantes regionales del Centro Democrático. En otro mensaje escribió: Vargas Lleras fue al Amazonas a amenazar a los ciudadanos porque allá perdieron las elecciones. Y ya hubo respuesta del gobierno colombiano al expresidente Uribe sobre aparentes presiones del vicepresidente Germán Vargas para que los ciudadanos no voten por candidatos del uribismo. Pero cero política, cero intervención en las elecciones regionales. El gobierno respeta profundamente las decisiones en los departamentos y municipios en materia de candidaturas y todas las garantías para la oposición del Centro Democrático. Llamado del Papa Francisco a la comunidad internacional para actuar frente a la persecución de cristianos en el mundo. Habló en el Regina Coeli, la oración mariana que sustituye al Ángelus durante la Pascua. Espero que la comunidad internacional no se quede muda e inerte ante este crimen inaceptable, que es una desviación preocupante de los derechos humanos más básicos. Realmente espero que el mundo no mire hacia otro lado. Y sigue el revuelo en Colombia por el anuncio de visita del Papa Francisco el próximo año. Hay debate sobre la politización del viaje en torno al proceso de paz con las FARC. Hablamos con el nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Ettore Balestrero. Pero no sé. El nuncio apostólico, quien es el representante de la Santa Sede en Colombia y designado directamente por el Papa, dijo que si bien no hay fecha exacta para el viaje del sumo pontífice al país, las tareas para preparar su llegada empezarán pronto. El próximo mes de mayo nos reuniremos con los obispos colombianos precisamente para hablar un poquito de los detalles del programa, es decir, dónde irá el Papa, cuáles son los encuentros que se pueden hacer. Bogotá será la ciudad donde muy seguramente llegará el Papa Francisco. Esto será el sitio donde se alojará. De hecho, ya tenemos en la frente de la casa el escudo del Papa Francisco. Monseñor Ettore Balestrero enfatizó en la tarea evangelizadora y en el mensaje de paz que el máximo jerarca de la Iglesia Católica traerá al país. El Papa no quiere entrar en, decimos, detalles técnicos, en detalles políticos. No tomará partido porque no es del Papa hacerlo. Pero el Papa viene para decirle que la paz es posible. Los días y las ciudades que visitará el Papa Francisco están aún por definirse. El presidente Santos aseguró que la visita del Santo Padre a Colombia será un espaldarazo al proceso de paz con las FARC. Él me dijo: manténgase ahí, no vaya a flaquear, y cada vez me manda un mensaje, con los embajadores, con el nuncio: persevere, siga adelante, no vaya a tirar la toalla. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva. Jornada en el fútbol internacional, Crystal Palace derrotó al Manchester City por la fecha 31 de la Premier League. Veamos las acciones. Nos vamos al estadio Selhurst Park, donde al minuto 34 se abrió el marcador para el Crystal Palace, una serie de jugadas previas y el rebote queda para Glenn Murray, que lo aprovecha, define con derecha y abre el marcador 1-0. Luego a los 48, 2-0, este espectacular tiro libre de Jason Puncheon y nada puede hacer Hart. Luego el descuento del City a los 78, Yaya Touré, aquí un golazo, pero no le alcanza para la victoria. Y el regreso de James David Rodríguez a la formación titular del Real Madrid produjo buenos comentarios. Hoy en España aseguran que volvió la alegría de la cancha. James volvió con ganas y eso lo reconocieron los hinchas. Los medios de comunicación del mundo. El acelerón de James Rodríguez. James, retorno triunfal. Y el mismo Carlo Ancelotti. Hace 2 meses que estaba fuera, nos ha visto, ha jugado bien, con calidad, con intensidad. En 60 minutos mostró su magia y asistió 2 veces. Acumula 12 pases gol y 12 anotaciones en 34 partidos oficiales como merengue. James regresa en plan estrella. James, números y sensaciones, 12 goles y 12 asistencias. La eficiencia de su juego en la liga se puede medir. El 87,4% de sus pases son buenos y al que más busca en el campo es a Cristiano.
Lleva 19 remates al arco en la liga en 1.600 minutos y marcó el 42% de ellos. Un arma más para un equipo que a veces necesita la diversidad. James, eres como Dios. Vuelves el domingo de resurrección. James podría ser titular de nuevo el miércoles ante el Rayo Vallecano. Más minutos para que el 10 continúe su regreso triunfal. Y la policía detuvo a cerca de 20 aficionados que protagonizaron desórdenes durante un partido por la jornada 21 del campeonato ruso. La mayoría de los detenidos en el Estadio Central en la localidad de Tula fueron del equipo visitante Torpedo Moscú. El encuentro fue suspendido al minuto 33 y se reanudó 5 minutos después, luego de que la policía controlara la situación. La victoria al final fue para el Arsenal Tula 3-1. Mañana el comité de disciplina dará a conocer las sanciones. Y el australiano Michael Matthews ganó la primera etapa de la Vuelta al País Vasco, que se disputó sobre 163 kilómetros. Matthews venció al sprint con un tiempo de 3 horas 57 minutos y 7 segundos y se puso la camiseta de líder. El mejor colombiano en la fracción fue Yanier Acevedo, puesto 11. Nairo Quintana llegó en la casilla 52 con el mismo tiempo de Matthews. Mañana la segunda etapa se correrá sobre 175 kilómetros con 6 premios de montaña, 1 de primera categoría. Y miren esto, una sanción en la NBA por tocar donde no corresponde. Sean Livingston golpeó sin necesidad la entrepierna del alemán Dirk Nowitzki. La liga decidió suspender un partido al base de los Warriors de Golden State que enfrentaron a los Mavericks de Dallas. Mucho cuidado con esas partes. Con esta imagen me despido. Esto es todo en deportes. Is he explaining to Dirk how he's fouling him? What is exactly going on with this conversation? Ran that time, no down screen, allowed him to get inside. Amelina, gracias. Y miren el huevo de Pascua más grande del mundo estaba en Argentina. 50.000 personas se dieron cita en Bariloche para devorarlo esta mañana. El huevo de chocolate hecho a mano pesaba 8.000 kilos y medía más de 8 metros y medio de alto por 6 de ancho. 18 reconocidos chefs de la región participaron en su elaboración. Y así fue la celebración del lunes de Pascua en la Casa Blanca. Con el tradicional conejo de la temporada, la familia Obama dio inicio oficial a la recolección de huevos en los jardines de la Casa Presidencial, a la que asistieron miles de niños. Hubo bailes y deportes en los que participaron el presidente y su esposa Michelle Obama, junto con los asistentes. Muy bien, hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.